eta politikan eraldaketak. Basque Eskolaren eskutik aukera izango dugu arratsalde honetan gai honen inguruko hausnarketak, galderak, kezkak, zalantzak eta gogoetak partekatzeko momentuak. Horrela ere, ulertu izan dugu espazio hau, elkar topatzeko, elkar ezagutzeko eta emakume politikarien, udal politikan aritzen diren emakume politikarien eta feminismoaren arteko solasaldi bat bezala. Buenas tardes y muy bienvenidas a todas a esta jornada que ha organizado Basque Eskola y que nos va a permitir esta tarde debatir, reflexionar, discutir y compartir sobre todo encuentro y enlaces entre el mundo del feminismo y la política local, la acción política local de las mujeres. En este momento comparten este espacio de inicio Izaskun Landaida, la directora de Emakunde, y Ángela Eguía, alcaldesa de Gordexola y representante de Eudel, y nos van a dar la bienvenida desde las dos instituciones que promueven y sustentan el proyecto de Basque Eskola y Basque Eskola Saria. Oso ongi etorriak Izaskun eta Ángela, hitza zuentzat. Arratsaldeon Eukene, Emakundetik ongi etorria eman nahi dizuet jardunaldi honekin bat egiten duzuen guztioi. Zuenez, 2012 urtetik Eudelek eta Emakundek Virginia Woolf Basque Eskola bultzatzen dugu, elkarrekin bultzatzen ditugun eta finantzatzen ditugun beste hainbat proiektuekin batera. Basque Eskolaren helburuak emakumeen lidergoa bultzatzea, emakumeak alduntzean heztea, emakumeek tokiko erakundeetan duten eragina indartzea dira. Emakumeek ikus dezaten ez daudela barkatu Izaskun, badirudi mikrofonarekin arazoen bat dagoela. Beste modu bat dagoela. Garrantzitsua da emakumeak erabakiguneetan egotea eta garrantzitsua da baita ere emakumeen arteko sareak sortzea eta Basque Eskolak Barkatu Izaskun, audiorekin arazoren bat dago, ez da ondo aituten. Emango diogu hitza Angelari, ea konpontzen dan bitarte horretan. Vale, tenemos algún problema con el audio de Izaskun, no llega correctamente. Le vamos a dar la palabra a Ángela para ver si en ese intervalo se pueden resolver los problemas. Aurrera, Ángela, barkatu Izaskun. Bai, eskerrik asko, Eukene. Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todas. Como alcaldesa, en nombre de Eudel, es un verdadero placer saludaros y poder participar en este espacio que nos reúne a mujeres, alcaldesas y concejalas de diferentes territorios, pueblos y ciudades, y diferentes ideologías de todo el País Vasco. Unas gobernando, otras en la oposición, pero todas teniendo en común el reto de construir un espacio compartido. Un espacio para reflexionar, compartir y construir juntas en esta nuestra habitación propia que es Basque Eskola. Un proyecto que surge en 2012 como una escuela de formación para electas y que se configura en una red a partir de 2017, año en el que alcaldesas y concejolas vascas damos un paso adelante implicándonos
en su funcionamiento, liderando su estrategia de futuro y creando lo que hoy llamamos, Basque Eskola Sarea. Desde aquí organizamos hoy esta primera jornada tras las últimas elecciones municipales y hemos querido que girara en torno al feminismo porque pensamos que es importante que no se nos olvide que si hoy estamos aquí es gracias a las aportaciones de muchas mujeres, también de algunos hombres, pero sobre todo de un movimiento, el feminista, que ha sido capaz de situar las reivindicaciones de las mujeres en la esfera de lo público y de la política. Y de ello queremos hablar y aprender. Este será un primer paso para seguir trabajando dentro de nuestra red, en la Comisión de Redes y Alianzas a la que os invito a participar. Mila esker, Angela, izaskun landaide ez dakit posiblea duzun orain hitza hartzea berriro? Ez dakit, entzuten dauzue? Bai, argi. Bai. Aurrera. Bueno, jarraituko dut, hasieran euskeraz egin dut, orain erderazkoa jarraituko dut. Bien, como bien sabéis, el objetivo de Basque Eskola, la Escuela para Mujeres Electas Municipales de Euskadi, que impulsamos conjuntamente Eudel y Emakunde desde el año 2012, es consolidar una red entre las alcaldesas y concejalas vascas que refuerce el liderazgo de las mujeres en la política municipal y fortalezca las políticas de igualdad en la agenda común de todos los ayuntamientos vascos. Impulsamos y financiamos este programa porque somos conscientes de que, a pesar de que se han dado importantes avances, las estructuras y los espacios de poder siguen estando fundamentalmente pensados por y para los hombres, son androcéntricos, entre otras cosas porque este ha sido un espacio vetado para las mujeres durante mucho tiempo y esto provoca que las mujeres encuentren en el ejercicio de su tarea dificultades añadidas a las propias de un cargo de responsabilidad como el de alcaldesa o concejala de su localidad. Basque Eskola pretende seguir contrarrestando esta situación, sobre todo a través de una herramienta, el empoderamiento de las mujeres electas. El empoderamiento es la herramienta fundamental a través de la que se puede impulsar la participación sociopolítica de las mujeres y una participación sociopolítica que muestre que otra forma de hacer política es posible. Quiero además subrayar que Basque Eskola se convierte también en un ejemplo práctico de la tan necesaria sororidad, el hermanamiento entre las mujeres políticas para alcanzar esos objetivos comunes que nos unen por encima de nuestras diferencias ideológicas. Basque Eskola pretende también consolidarse como una red en la que las mujeres electas encuentren siempre un apoyo y un punto de encuentro. Antes de terminar, quisiera agradecer a todas las electas y a todas las personas que estáis impulsando esta red y quiero animaros a que sigáis por este camino. Agradezco también la presencia hoy de Mariluz Esteban y de las 4 electas vascas que vais a participar en el coloquio. Eskerrik asko. Mila esker biei oso ongi etorriak eta zuen parte hartzeekin kontatzen dugu saioa amaitu arte, bai? Geroago ikusiko dugu elkarren. Seguimos adelante en esta jornada y os decía al principio que esta jornada ha tomado prestado el título del último libro de Mariluz Esteban, a la que hemos invitado hoy a acompañarnos en esta jornada y le hemos invitado a que comparta con nosotras las reflexiones, y las dudas y las certezas que ella va planteando a lo largo de su libro, porque nos parece imprescindible para las mujeres que están al cargo de las políticas locales, las concejalas y alcaldesas, resulta imprescindible que conozcan de cerca y de primera mano de qué hablamos cuando hablamos de feminismo y además tener un conocimiento de lo que ha sido el movimiento feminista en nuestro entorno más cercano, incluso en nuestros pueblos y ciudades. Y desde ahí empezar a pensar o profundizar en el desarrollo de alianzas con este movimiento que es imprescindible en la agenda pública y en la agenda política, de alguna manera. Queríamos contar con Mariluz del mismo modo que ella plantea en su libro, tomando este encuentro como una invitación y una palanca para el debate, la reflexión y, como ella dice, el rumiar colectivo, sabiendo que, como todo lo interesante, seguramente nos deje más preguntas que certezas o más debates abiertos con los que seguir profundizando. En cualquier caso,
Es un lujo y, como dice Justa Montero, vivimos un momento de efervescencia feminista. Las últimas movilizaciones en torno al 8 de marzo y el 25 de noviembre han puesto en escena y dado una imagen de mucha solvencia en el movimiento feminista y en la implicación de las mujeres y de la ciudadanía en general con los temas más candentes de la agenda feminista. Queremos tomarnos, por lo tanto, esta tarde como un espacio de encuentro, de debate y sobre todo de conversación entre mujeres que están en los diferentes espacios que tienen que ver con esto. Desde ahí quiero presentaros en este momento a, por un lado, Mariluz Esteban, que nos va a brindar y nos va a regalar una charla que nos ayude a enmarcar y a inspirar un poco toda esta reflexión. Arratsaldeon, Mariluz. Arratsaldeon. Y vamos a contar en un segundo momento, después de esta charla de Mariluz, con 4 electas locales que forman parte de la red Basque Escolas Area, que forman parte de sus comisiones y de su grupo motor. Contamos con Pilar Legarra, alcaldesa de Asteasu en Guipúzcoa. Arratsaldeon, Pilar. Bueno, irán apareciendo en pantalla poquito a poco. Contamos también con Maite Córdoba, alcaldesa de la Puebla de la Barca, localidad de La Rioja Alavesa. Arratsaldeon, Maite Córdoba. Contamos con Paula Mieva, concejala de Derecho en Vizcaya. Arratsaldeon. Y contamos con Idoia Inoriza, concejala de Muskiz. Arratsaldeon. Estas electas representan un poco el espíritu de Basque Escolas Area y representan diferentes localidades de diferentes tamaños, con diferente itinerario en políticas de igualdad, en el desarrollo de políticas de igualdad y intentando representar la diversidad también en el espectro de las opciones políticas. Este es un poco el espíritu de Basque Escola. Más tarde conversaréis con Mariluz y compartiréis ese espacio de reflexión, pero ahora vamos a darle entrada directamente a Mariluz y contaros que Mariluz Esteban es, lo primero, una feminista activista o una feminista activa, o no sé cómo es la manera más correcta de decirlo. Está en la brecha, sería seguramente la expresión más clara de esto. Además es licenciada en Medicina y doctora en Antropología Social. Desde el 84 al 96 fue médica de planificación familiar en aquella iniciativa que existió de los módulos de planificación familiar. Actualmente es profesora en la UPV y es coordinadora del Máster Universitario en Estudios Feministas y de Género. Fue coordinadora, no sé si ahora. Sí. Además, es especialista en antropología feminista y antropología de la medicina y ha realizado investigaciones sobre género, salud, cuerpo y emociones. Es miembro activa del Grupo de Mujeres de Basauri y de Marienea Casa de las Mujeres de Basauri, que ha sido su plataforma de acción feminista y mucho más, como nos va a ir relatando. Entre sus publicaciones destacan especialmente 2 libros: La antropología del cuerpo, género, itinerarios corporales, identidad y cambio, del 2004, La crítica del pensamiento amoroso, del 2011, y el libro que ha motivado y que nos ha dado la disculpa estupenda para encontrarnos aquí, que es Feminismo y transformación de la política. Beste barik, Mariluz, zuretzat hitza. Aurrera, mila esker. Zuri, eskerrik asko Eukene. Eskerrik asko bebai Basque Eskolari, da lehenengo aldiz nik kolaboratzen dodala Basque Eskolarekin, eta bueno, niretzat ere bada placer bat, gustu handiz emango dut nire hitzaldia edo nire parte hartzea hemen, baina bebai, bueno, pizka bat erronka da, ez da erronka garaian gaude eta pizka bat erronka da. Hitzaldia gaztelaniaz egingo dut, baina bueno, baten bate gero galderaren bat egin nahi badu euskeraz, euskeraz hitz egingo dugu, ezta? Bueno, digo que muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes en este viernes de julio, este primer viernes de julio.
ya se ha presentado el tema del que voy a hablar. Me voy a referir sobre todo a la reflexión que yo hice en el libro que titulé El feminismo y las transformaciones en la política, que se apareció por primera vez en 2017, aunque luego en la publicación, porque fue primero en euskera, luego al traducirlo al catalán y al castellano, hice un poco como una actualización sobre todo del momento del feminista, que luego diré alguna cosa. Ya se ha comentado que yo soy, bueno, aparte de trabajar en la universidad y trabajar en el ámbito feminista, ¿no?, en docencia y en investigación, yo soy activista o militante, o como lo queramos decir, ahora se utilizan distintos nombres, ¿no?, en el movimiento feminista. He participado en distintas iniciativas y sobre todo ahora participo en el grupo de mujeres de Basauri en Marienea, ¿no? Hablaré luego un poquito de las casas de las mujeres, y también en el ámbito de la construcción de la paz, y también al final hablaré un momento de este tema. Cuando yo publiqué el libro, como ya se ha dicho, mi interés no era tanto cerrar ideas, sino abrir preguntas, y hoy también haré algunas preguntas, pero sobre todo quiero que incluso, aunque algunas cosas suenen a afirmaciones, lo que diga se ha tomado más como pregunta, ¿no? Yo quería analizar los cambios que ha habido hasta la actualidad en el feminismo vasco, y también suelo decir cuando hablo de este tema que cuando me puse a escribir o a unir los textos que yo tenía, pensaba que no iba a haber tantos cambios, y luego me di cuenta que realmente en las últimas décadas ha habido algunas cosas han continuado y constantes, pero otras cosas han cambiado, y también de esto hablaré un poco, ¿no? En realidad yo escribí el libro más como en primera persona, como activista. Es verdad que ahora en esta intervención o en otras intervenciones que he hecho, yo me puedo poner en otras posiciones, porque ya digo que también trabajo en la universidad, y en la universidad soy, digamos, profesional del feminismo, ¿no? De esto voy a hablar yo luego un poco para ver, porque muchas mujeres, y seguro de las que estamos también aquí hoy, estamos participando en distintos roles en el feminismo, y eso puede ser interesante para reflexionar. He estructurado la intervención de hoy como en 3 grandes partes. La primera parte la he titulado Movimiento, que quizá creo que va a ser un poco más larga que las otras, y voy a hablar de algunos cambios, no mucho, porque el tiempo que nos dé, y voy a hablar también del ejemplo de las casas de las mujeres, para ver precisamente el momento en el que nos encontramos ahora y cómo está la relación entre distintos tipos de feministas, podríamos decir, ¿no? El segundo eje va a ser lo que puedo llamar poder, movimiento, poder el segundo, liderazgos femeninos y feministas, y en el tercer, ya para terminar, hablaré un poco sobre los pactos, un momento de pacto. Yo creo que es un momento ahora donde el feminismo vasco está renovando el pacto que ha tenido hasta el momento, y me interesa remarcar algunas ideas que creo que además tienen que ver directamente con vuestro papel como cargos, ¿no?, políticos, como responsables políticas. Bien, si empezamos con el movimiento, como ya ha dicho Eukene, me voy a poner las gafas para seguir mejor mi texto también, el momento actual no puede ser más interesante, ¿no?, con las 2 huelgas, grandes huelgas generales del 8 de marzo, el 18 y el 19, pero claro, después del 19 hasta ahora han pasado muchas cosas, hoy día están pasando cosas, y están pasando cosas que tienen que ver con el feminismo. Entonces, por decirlo muy rápidamente, diría que es un momento interesante de efervescencia, de éxito, pero también de desafíos y de un poco de incertidumbres, ¿no? Ha hecho alusión Eukene a Justa Montero, y a mí me gusta también hacer alusión a Justa Montero, que además en el libro en castellano es la que hace el prólogo, y ella dice que vivimos envueltas en paradojas, ¿no? Por una parte, la fuerza del feminismo es más que nunca, y la presencia incluso en la calle, pero la vida de muchas mujeres sigue marcada por la violencia machista, por la precariedad o incluso por el racismo. La igualdad parece que está instalada, lo que es por lo menos en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, pues es un hecho que incluso en las instituciones se hacen eco de esta igualdad, pero se siguen profundizando las desigualdades entre mujeres y hombres. Y ser feminista parece, y eso es un cambio interesante, parece que ha dejado de ser estigmatizado, y muchas mujeres dicen que son feministas con toda tranquilidad, pero por otra parte hay un cierto control ahora por la disputa, por el sentido, una disputa por el sentido del feminismo, incluso quién controla el feminismo. Quizá no tanto, diría yo, en el País Vasco, pero en el Estado español bastante, ¿no? Pero también tenemos que decir que es un momento de éxito, pero también es un momento que de mutación, si queréis, de transformación del feminismo, y estas transformaciones las tenemos que tener también claras o presentes a la hora de plantearnos el papel en el sitio en el que estemos, ¿no?, cada una. Yo voy a referirme ahora a 2 cambios.
Uno sería la diversificación del feminismo, lo que podemos llamar la diversificación del feminismo, que sería que ya ser feminista no es ser solo miembro de una asociación o un grupo en un pueblo, en un barrio o a nivel general, no es solo el movimiento asociativo, sino que claramente el feminismo está ahora ya en el ámbito académico y de investigación, está también en el ámbito profesional, hay muchísimas mujeres feministas profesionales, por ejemplo, en el País Vasco, y también hay un feminismo institucional como el que representáis muchas de las que estáis aquí. A esa diversificación me refiero, que no empieza ahora, que empieza ya en los años 80, en el 88 se crea en la comunidad autónoma, ya lo sabemos todas, Emakunde, y en Navarra en el 95 el Instituto Navarro para la Igualdad, y a partir de aquí, como ya sabemos, hay un desarrollo muy grande de políticas, de marcos legales, de tejido institucional y de recursos, ¿no?, para políticas institucionales, y a nivel local, a nivel municipal, se crea también pues todo lo que son las concejalías, las áreas de la mujer, los consejos, etcétera, ¿no? Esa diversificación, luego voy a volver a este tema, me interesa porque también yo creo que se puede decir que se está agudizando lo que llamaríamos la profesionalización o la institucionalización del feminismo, con muchas ventajas, pero también con algunas preguntas o algunos desafíos. Y por otra parte, en este primer momento que estoy hablando de lo que llamo la mutación o la transformación del feminismo, también tenemos que tener claro algo que todas vosotras sabéis, que es que el feminismo hoy día está como, refiriéndome más al movimiento asociativo, está como en distintas capas. Quiero decir que hay sectores de mujeres minoritarios en general que están muy comprometidas, ¿no?, con las políticas y con las campañas y con los objetivos del feminismo. Hay otras mujeres que están menos comprometidas, pero que están ahí trabajando diariamente o semanalmente o mensualmente en grupos, pero luego hay una tercera capa, podríamos decir, de muchísimas mujeres y hombres también, que están participando sobre todo en los momentos de movilización, en algunos eventos, que colaboran, pero que no están, digamos, no mantienen el feminismo, ¿no? Y luego también esta cuestión que he señalado ya, de las posiciones múltiples, ¿no? ¿Qué quiero decir? Yo misma, como os decía, pues en algunos momentos soy activista, en otros momentos soy docente o soy investigadora, ¿no? Y algunas de vosotras también pues estáis en un cargo de representación como concejalas o como alcaldesa o como coordinadoras de lo que sea, y al mismo tiempo podéis estar participando en alguna asociación o en alguna iniciativa. A eso que estoy llamando posiciones múltiples, yo creo que estamos reflexionando poco sobre qué relación hay, qué relación mantengo yo cuando voy de un sitio a otro. Probablemente no soy la misma feminista, mantendré algunas constantes pero otras no, y al mismo tiempo establezco puentes entre los distintos lugares en los que yo estoy. Bueno, sobre eso yo creo que estamos pensando poco. Hago un paréntesis, uno de los temas que va a recorrer también mi intervención es que la necesidad de evaluar lo que estamos haciendo. Y cuando digo evaluar no quiero decir evaluar de una manera sistemática, un poco robótica, ¿no? Pues tantos eventos, no. Evaluar realmente las iniciativas que estamos haciendo, que yo creo que estamos todas evaluando poco o menos de lo que podría interesarnos. Bueno, entonces el feminismo tiene por delante unos desafíos muy importantes y, como digo, hay algunas transformaciones y yo me voy a referir fundamentalmente, porque no tenemos mucho tiempo y me parece que además para las personas que estamos aquí en esta sala virtual es lo más interesante, voy a detenerme sobre todo en la institucionalización y profesionalización del feminismo y los retos y desafíos que nos plantea eso, para que también cada una, estando en el lugar que estemos, pues podamos pensar cuál puede ser nuestra aportación o cuál es nuestra responsabilidad o nuestras dudas, ¿no? Pero antes de llegar al momento presente, sí que quiero decir de manera muy rápida, si tuviera que, cuando yo he tenido que caracterizar el movimiento feminista vasco de las últimas décadas, el movimiento feminista vasco de manera oficial, digamos, aparece en el 77, ¿no? 1977, con las primeras jornadas feministas de Euskal Herria que se hacen en el campus de Leioa, de la Universidad del País Vasco. Como sabéis, se han hecho en noviembre las últimas jornadas, las quintas jornadas. Bueno, antes del 77, por supuesto, había grupos. Si se hicieron esas jornadas fue porque había ya grupos, pero en aquel momento, como decía antes, el movimiento no era exactamente igual al de ahora, aunque hay algunas constantes. Y yo, cuando he tenido que caracterizar cómo ha sido el movimiento feminista vasco, porque los movimientos feministas no son iguales en según qué lugares, tienen que ver con tradiciones culturales, tradiciones políticas, con contextos. En nuestro contexto, yo he utilizado como 4 características. Una, hemos tenido, y creo que seguimos teniendo, un movimiento unitario. Unitario quiero decir que somos capaces de hacer cosas juntas,
Esto no quiere decir que no haya debates, que no haya incluso problemas, conflictos, pero hemos sido capaces de aparecer públicamente y creo que seguimos siendo. El movimiento feminista vasco ha sido un movimiento popular. Popular me refiero a un movimiento descentralizado, muy metido o enraizado en pueblos, en barrios, ¿no? Como una tela de araña que recorría toda la geografía vasca. Hasta cierto punto creo que seguimos siendo un movimiento popular, lo que tiene que ver con el movimiento asociativo me refiero. Hemos sido un movimiento que podríamos llamar horizontal, igualitarista, colectivista. De este tema de la horizontalidad hablaré después cuando hablemos de las casas de las mujeres. Un movimiento igualitarista me refiero a esa vocación de estar todas juntas, de no marcar demasiado las jerarquías. Esto no quiere decir que no haya habido siempre relaciones de poder, que haya habido jerarquías, pero con una vocación horizontalista y igualitarista. Y en cuarto lugar, hemos sido un movimiento antisistema. Antisistema me refiero a un movimiento, sobre todo en los años 70, 80, 90, ¿no? Un movimiento que se centraba, en general me refiero, que se centraba sobre todo en intentar cambiar las relaciones sociales, cambiar la sociedad, aunque eso no quiere decir que no se pidieran reformas institucionales o reformas legales. También hablaré de esto ahora mismo. ¿Quiere decir que seguimos siendo así o no? Bueno, yo creo que sí, que no. Cuando os decía antes que he visto que algunas cosas han cambiado, creo que algunas cosas han cambiado. Digamos que esos 4 elementos siguen siendo tenemos una cierta vocación por ahí, pero bueno, algunas cosas han cambiado y sobre todo al punto que me voy a referir aquí, que sería al tema de la institucionalización y profesionalización, que es algo que está creciendo además, ¿no? Y que es algo muy interesante. Muy interesante, lo cual no quiere decir que no tenga riesgos, que no tenga incluso peligros. En algún momento de algunos os voy a hablar. ¿Qué quiero decir con que el movimiento, o que en esa diversificación del movimiento, la profesionalización y la institucionalización avanza y tiene riesgos? De una manera simple, diría que hoy día, en el 2020 que estamos, las feministas en general, unas más que otras, pensamos que en lo que tiene que ver con la igualdad o con el cambio de las relaciones de género, de las desigualdades de género, como lo queramos llamar, es posible la reforma y la ruptura. Pensar que es posible la reforma o la ruptura es algo que está presente en cualquier feminismo, pero en algunos más que en otro, y en el nuestro, en el feminismo del País Vasco, es algo que lo caracteriza. Diría también que es una marca de la política vasca de izquierda, sobre todo. Quiero decir que cualquier partido que esté en una posición de izquierdas en general, no me voy a meter ahora tanto al tema de izquierda-derecha, pero en una posición de cambio social, tiene esta marca de intentar hacer reformas, pero al mismo tiempo la ruptura me refiero a cambiar la sociedad en el sentido de que se combatan, de que cambien las desigualdades sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si en los años 80 las feministas pedíamos, por ejemplo, yo qué sé, pues iniciativas legales, cambios en la ley, por ejemplo, fue muy importante todo el tema de la ley de aborto, como ya sabréis, la ley del divorcio, otra serie de reformas legales. En muchas de estas iniciativas no nos implicábamos nosotras en esas iniciativas, sino que nos limitábamos a ser presión social para que quien fuera, las representantes políticas o los que estaban en el gobierno, cambiaran o crearan servicios o lo que sea. Pero no en todos los casos entrábamos nosotras a trabajar en esas iniciativas. Pero hoy día ha cambiado y entonces muchas de nosotras estamos trabajando a nivel local, estamos trabajando incluso en gabinetes, estamos trabajando en la universidad, estamos profesionalizadas. Vale. Con la idea, muchas de nosotras, yo por lo menos así lo pienso, esto no quiere decir que todas lo tengáis que pensar, pero muchas de nosotras pensamos que aunque estamos trabajando en el ámbito profesional, es muy importante que se mantenga un movimiento asociativo fuerte, porque de ahí es de donde puede venir, en unión con el resto, el cambio social. Bien, este giro, ¿con qué tiene que ver en el gobierno, en el País Vasco? Tiene que ver con una tradición feminista muy fuerte, una tradición también de formación feminista muy fuerte, pero tiene que ver con que la sociedad vasca, por decirlo de una manera también rápida, que la sociedad vasca está apostando claramente por la igualdad. Si cogemos, por ejemplo, el índice de la igualdad de género, que es un índice que crea el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, y vemos ese índice cómo está en la comunidad autónoma y en Navarra, pues en la comunidad autónoma tenemos un índice de 71,1 puntos sobre 100 y en Navarra muy cerca 69,2 sobre 100, que es
por encima de la media de la Unión Europea. Vale. Con esto quiero decir que la sociedad vasca en general y las instituciones también, y los representantes políticos también, se hacen eco de esta igualdad. Esto ya sabemos que no siempre es así, que no todo es igual, depende de los grupos políticos, depende del ámbito local o general, depende de muchas cosas, pero hay un clima positivo a la igualdad. Y este clima positivo ayuda a que las mujeres también podamos entrar en el ámbito profesional. Es verdad que las valoraciones de este feminismo institucional en el que estáis muchas de vosotras y las políticas de igualdad dependen un poco de los contextos, dependen un poco de quién haga la valoración y algunas cuestiones referidas al feminismo institucional, en general estoy hablando, no estoy hablando solo del País Vasco, pues a veces la gente está un poco preocupada, las feministas están preocupadas, pues yo qué sé, por ejemplo, no hablar de feminismo, ¿no? Hay algunas instituciones de igualdad donde no se habla de feminismo, se habla sistemáticamente de género. Bueno, algunas señales que preocupan porque no hubiera, digamos, un compromiso total con el feminismo, ¿no? Depende un poco también de qué administración, depende de qué grupo político esté en el gobierno, depende de las personas concretas, porque a veces no es el grupo político, sino las personas concretas que estén. Y depende también, y esto también lo quería subrayar, porque a veces pensamos que porque nosotras tengamos una voluntad X o una formación X podemos cambiar, depende también de la misma institución. Las instituciones en general, también las instituciones locales, son unas maquinarias de cooptación y de neutralización muchas veces de lo que las feministas estamos haciendo por la misma estructura, por la misma burocratización, por el entramado que supone el entramado institucional. Y esto hay que tenerlo bien presente porque a veces nosotras queremos cambiar las cosas y no podemos, ¿no? Por distintas razones, ¿no? Y hay que tener claro entonces esto cómo influye en esa institucionalización del feminismo. Entonces, bueno, yo todo esto lo veo positivo, quiero decir que me parece muy bien, además no sería posible de otra manera, no tendría sentido que yo viniera a hablar de esto en este marco y lo viera negativo, pero sí le veo riesgos a esta institucionalización, ¿no? Y voy a señalar algunos rápidamente y luego en el debate, si queréis, entramos en los que os parezca, ¿no? Uno es que a veces hay una cierta jerarquización del saber. Quiero decir que parece que entonces la mujer que ya profesional, una técnica de igualdad que se ha formado y está muy bien formada para trabajar en la institución, parece que sabe más que una feminista de un municipio que no tiene una formación teórica, me refiero, no tiene una formación académica, sino que tiene su propia experiencia y todo lo que lee y todo lo que sabe, ¿no? Esa jerarquización del saber a mí me preocupa, ¿no? Que parezca que unas son las que saben, las que estamos en la universidad sabemos y las que no están en la universidad o en el ámbito profesional no saben. Eso me puede preocupar y puede traer consecuencias. Otro de los riesgos que tenemos es el tema de los ritmos, ¿eh? Y esto además en un sentido o en otro. Y esto yo lo he visto, por ejemplo, estando en Marienea, en la Casa de las Mujeres de Basauri, pero en otras casas de las mujeres. Yo estoy ahora en un equipo de gente que estamos analizando un poco el tema de las casas de las mujeres y a veces el tema de los ritmos paraliza ciertas políticas feministas. A veces son ritmos del movimiento asociativo que va, aparentemente puede ir más lento, ¿no? Que las profesionales que tienen unos horarios, que están formadas, que tal. Vale, pero a veces es al revés. A veces es la institución la que impone unos ritmos pues porque hay que cumplir unas normas legales, porque se detiene un proceso por lo que sea, ¿eh? Hay ritmos institucionales que hacen que el movimiento, me refiero a la parte más asociativa, se detenga. Entonces, este tema de los ritmos o los equilibrios en la relación entre el movimiento más asociativo y el feminismo institucional o profesional hay que tenerlo en cuenta porque a veces puede crear problemas o puede frenar ciertas cuestiones, ¿no? Otra idea también, unida un poco al tema de la jerarquización del saber que comentaba antes, es que a veces creemos que, claro, una persona, las personas que, igual las que estáis en cargos de representación no, pero las personas, por ejemplo, las técnicas de igualdad que estáis trabajando, que están trabajando en el ámbito institucional, tienen una formación muy buena y saben muy bien hacer un plan, hacer un protocolo. Yo a veces me maravillo, ¿no? Cuando veo a mi alrededor la gente que tengo, tenemos que hacer un plan, en 2 días te presentan 10 páginas, ¿no? Súper bien estructurado. Bueno, eso es maravilloso. Pero claro, hay que tener claro que las campañas políticas, ¿no? Los objetivos del feminismo no se logran solo con buenos protocolos y buenos planes. Esto yo creo que las que estamos en el ámbito más profesional lo tenemos que tener claro. Es verdad que si no tienes buenos planes no consigues nada, pero es verdad también que si no tienes un movimiento y unas asociaciones que presionan
en la calle y que saben muy bien gestionar las relaciones, por ejemplo, a nivel local, en ese municipio, entre los grupos políticos, entre los vecinos, entre las asociaciones que hay en ese municipio, si no tienes eso, por muy buen protocolo y plan que tengas, no tienes nada. Y nuestros cajones, yo suelo decir, los cajones de nuestros despachos están llenos de buenos planes que no avanzaron, ¿no? O que se quedaron a la mitad. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener en claro eso, unido al tema, insisto, al tema de los límites de la propia institución, que a veces frena cosas simplemente por cuestiones legales o de procedimiento, ¿no? Y luego otro riesgo, el último riesgo que quiero citar en esta de la institucionalización o de la profesionalización, es también el riesgo de que acabemos teniendo un feminismo que podríamos llamar tutorizado o tutelado, ¿eh? Quiero decir que como tenemos, imaginaros, unas técnicas de igualdad muy buenas en los municipios, ¿no? Muy feministas, muy bien formadas, con mucha experiencia, que se relacionan entre ellas, y luego cargos, ¿no? Personas que estáis en cargos de representación política, que apoyáis, que estáis empeñadas en sacar adelante, pues entonces parece que la gente que no está ahí tiene que hacer caso a las profesionales y punto. A eso le llamo, creo que se entiende, ¿no? La idea de un feminismo tutelado. Esto no me convence a mí. Me parece que en todo caso tienen que salir las campañas a la vez, pero que el liderazgo lo tendría que tener más el movimiento que está en la calle, ¿me entendéis? En la calle, entre comillas, porque quizá es más libre también para ver desde fuera, no quiero decir que tenga todos los datos, a veces no se tienen todos los datos, pero desde fuera también te das cuenta de circunstancias y eres más libre también para incluso pretender cambios que en un municipio, por ejemplo, en un ayuntamiento pueden ser incómodos. Entonces, bueno, mantener esa frescura, esa libertad, esa creación desde fuera es fundamental, ¿no? Entonces, ojo con el tema de tutelar al feminismo, ¿no? Bueno, por lo tanto, voy a hablar, 2 minutos, sobre el tema de las casas de las mujeres, pero sobre todo insistir también en lo que decía antes, evaluemos lo que estamos haciendo. Porque otra preocupación que tengo yo es que como estamos muy bien profesionalizadas y tenemos muchas ideas, vamos avanzando, hacemos proyectos y proyectos y proyectos, y luego eso a veces no avanza demasiado. Yo creo que a veces es mejor hacer menos cosas, hacerlas muy bien evaluadas, muy bien consensuadas y negociadas entre todas, que hacer 10.000 cosas. Pero claro, en nuestra sociedad a veces estamos más midiendo la política por la cantidad que por la calidad. Eso es un problema general, no solo del feminismo. Bueno, las casas de las mujeres, para terminar con este primer eje del movimiento, las casas de las mujeres son, en este momento, en mi opinión, no es porque yo esté implicada, no solo por eso, pero creo que son un ámbito, digamos, un espacio donde podemos, a ver, ¿cómo diría? Es al mismo tiempo un desafío y una apuesta, una oportunidad y un desafío. Porque algunas de las cosas que he dicho ahora y de las características que tenía el movimiento feminista desde siempre, el movimiento feminista vasco, siguen apareciendo en las casas de las mujeres. Bueno, yo creo que todas las que me estáis oyendo sabéis lo que es una casa de la mujer. Creo, esto está cambiando mucho, pero creo que hay como casas de las mujeres en 13 municipios en este momento. Es verdad que las características de las casas no son iguales, incluso los nombres son diferentes, pero bueno, yo voy a hablar de casas de las mujeres, pero se le suele poner un nombre, como el hecho, por ejemplo, en Basauri le hemos puesto Mari Enea, la casa de Mari, ¿no? en euskera, pero también los orígenes son distintos. Muchas de estas casas vienen por una presión, digamos, del movimiento asociativo y luego la institución y las áreas de igualdad se hacen eco y juntas, ¿no? Sacan la casa, pero en estos momentos algunas casas de las mujeres están surgiendo, digamos, de arriba abajo, ¿no? Es la institución la que promueve. Bueno, no me da tiempo a entrar en este tema, pero a mí esto me preocupa. Yo creo que si las cosas se hacen de arriba abajo, ¿me entendéis? De arriba abajo, desde la institución, ahí puede haber algunas dificultades y entonces, bueno, hay que ver un poco cómo, si se hacen este tipo de iniciativas, cuál es la mejor manera, ¿no? Bueno, pero lo que quiero remarcar de las casas de las mujeres sobre todo es que es un lugar, es el único lugar, diría, incluso me atrevo a decir, en este momento en el feminismo, donde nos juntamos todas. Quiero decir, nos juntamos, por supuesto, las técnicas de igualdad, las profesionales que haya, que no solo son técnicas de igualdad, que están trabajando en los distintos servicios que están en las áreas de igualdad o en las casas de las mujeres, por supuesto están las concejalas o las alcaldesas o quienes se encargan del tema de la igualdad, pero luego estamos las asociaciones que están en esos municipios trabajando en el ámbito feminista. Y también hay profesionales que o bien trabajan a título personal o bien están dando cursos o coordinan o dinamizan o lo que sea. Quiero decir que
de esa diversificación del feminismo que he dibujado antes, todos los tipos de feministas estamos trabajando en las casas de las mujeres. Y eso es muy interesante como laboratorio, me refiero. No quiero decir que eso es una garantía de éxito, pero es un laboratorio muy interesante y yo creo que hoy día hay que apoyar las casas de las mujeres, ¿no? Hay distintos perfiles, hay distintas también orígenes, variables, edad, aunque es verdad que en general hay mujeres de más edad que las mujeres jóvenes son un poco más reticentes a entrar en las dinámicas de las casas. Hay mujeres de diferentes orígenes, incluso geográfico-culturales. Hay una diversidad, depende también de casas. En algunas casas hay una diversidad más armónica que en otras a este nivel. Por ejemplo, más mujeres que han nacido fuera del País Vasco. Bueno, pero es un laboratorio muy interesante y es un laboratorio muy interesante también en lo que tiene que ver, como ya sabéis, con lo que se llaman las escuelas de empoderamiento, ¿no? Dentro de las casas de las mujeres, de las muchas actividades que se hacen, algunas de las actividades se aglutinan alrededor de las escuelas de empoderamiento que surgen en el 2003 en el País Vasco. La primera además es en Basauri, la primera escuela de empoderamiento. Yo siempre digo que yo fui un poco escéptica al principio cuando Anabel Saz, que es la técnica de igualdad, nos comunicó, oye, que esto es una idea muy buena y vamos a ir adelante. Yo era muy escéptica, pero con el tiempo, desde luego entiendo que las escuelas de empoderamiento son una iniciativa muy interesante, que está todavía por evaluar, aunque se están haciendo algunas investigaciones, pero los programas de formación son amplísimos. No solo lo que tiene que ver, digamos, con el consumo cultural de mujeres que van allí a aprender muchas cosas muy distintas, sino también están saliendo grupos, algunos grupos de activistas de distinto tipo. Entonces, quiero decir que yo creo que tanto las casas de las mujeres como las escuelas de empoderamiento, pues es interesante. Y luego es interesante sobre todo, y ya voy terminando con este primer eje, porque son también lugares donde nos juntamos todas, pero hay una cierta horizontalidad. No del todo, no al 100%, no quiero decir que haya una horizontalidad total, pero es verdad que las relaciones entre distintas feministas en las casas de las mujeres son más horizontales que, por ejemplo, en la universidad. Claro, yo estoy en la universidad, por ejemplo, implicada en másteres o posgrados, y claro, ahí queda muy claro quién es profesora y quién no, quién dirige una investigación y quién no. Luego tú puedes horizontalizar esa relación, pero en general los roles están muy marcados. En las casas de las mujeres también, por supuesto, pues la técnica de igualdad o la concejala o yo qué sé, la persona que viene de un grupo de mujeres, pues no tienen el mismo poder, ni al final el mismo poder de decisión a la hora, yo qué sé, de asignar presupuestos o lo que sea. Pero bueno, es verdad que hay una cierta horizontalidad por la misma estructura de las casas y eso a mí también me interesa mucho, ¿no? Por esa vocación horizontal que ha tenido siempre el feminismo y que me parece que es un elemento muy importante y, por cierto, creo que es un elemento además que ha influido en el éxito que tiene hoy día como movimiento social, ¿no? Bueno, como veis de una manera muy rápida, he hablado de este primer eje del movimiento que, insisto, en lo que tenemos que hacer es, o lo que yo animo a hacer es mirar un poco para atrás, incluso la gente que sois más jóvenes o que habéis entrado en el feminismo, digo ya como implicación, ¿no? más propia, después, pues igual no tenéis toda esa información y sí nos conviene mirar un poco hacia atrás, y hay algunos textos además, para ver qué características tenía, qué constantes se mantienen en el feminismo y qué realidad tenemos ahora y reflexionar un poco desde la realidad que tenemos ahora y desde la posición que cada uno, desde las posiciones que cada una tenga, ¿no? Vale. El segundo bloque entonces tiene más que ver quizá con el tema, bueno, con vuestra función también, con el tema del poder, ¿no? En realidad le llamo poder político, empoderamiento y liderazgos colectivos, ¿no? Liderazgos feministas, si queréis, a este segundo eje. Podríamos empezar diciendo que la relación de las feministas con el poder no siempre es la misma y no siempre ha sido la misma. Ha habido diferentes planteamientos. Yo diría que hoy día la posición mayoritaria es la idea de lo que ya han presentado también al principio, ¿no? la representante de Emakunde y de Eudel, es la idea de que las mujeres tenemos que estar en la política, en los distintos ámbitos de la política, en distintos espacios de poder, no solo en lo que se entiende como política en un sentido restringido, ¿no? Y que es bueno que estemos en puestos de responsabilidad, aunque ha habido otra posición feminista, yo diría que hoy día es muy minoritaria, que pretendía no implicarse en esa política más formal, si queréis, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que pensar a la hora de hablar del poder o del feminismo y el poder es que ha habido cambios también. Ainhoa Echaide, que fue coordinadora general, secretaria general de LAB, le oí decir una vez algo que me gustó mucho y ella decía, ojo, porque la política hoy día se ha privatizado. Quiero decir, las decisiones importantes hoy día no están
en los lugares que conocemos, están en lugares muy lejanos, están en sectores de personas o de redes que ni siquiera las vemos, ¿no? Eso ya lo sabemos hoy día. Bueno, pues claro, eso nos influye y nos influye muchísimo directamente a las mujeres, o sea que pensemos un poco también en cómo se ejerce el poder a nivel general hoy día, ¿no? Pero es verdad que se está hablando mucho, y es muy importante, y tiene que ver también con lo que he dicho antes, sobre la feminización de la política, ¿no? Parece que cada vez hay más mujeres en la política, mujeres de muy distintas, ¿no?, ideologías, de muy distintos compromisos, algunas no tienen ningún compromiso con el feminismo, otras sí, los compromisos también pueden ser distintos, ¿no? Pero claro, hablar de feminización de la política realmente no es no es decir mucho, tenemos que pensar de qué estamos hablando, de qué política estamos hablando, de qué estamos hablando cuando decimos la feminización de la política, ¿no? Ahora voy a hablar de esto porque, a ver, mi posición es una posición doble. Es decir, o sea, que haya mujeres en la política no es bueno sin más, pero es necesario. Esta es la posición que voy a defender luego. Pero si me dejáis, si me permitís, voy a hablar un momentito porque si os dais cuenta he titulado Poder, Empoderamiento y Liderazgos. Porque el término empoderamiento es un término que se utiliza muchísimo hoy día, lo utilizamos todas, y quiero hacer un paréntesis para que también reflexionemos un poco sobre el mismo concepto de empoderamiento. Yo misma también lo utilizo, pero creo que tiene también riesgos, si queréis. Estoy hablando hoy bastante de los riesgos o los desafíos, ¿no? Creo que sabéis, y si no os lo comento, que nosotras en el País Vasco empezamos a hablar de empoderamiento precisamente a raíz de las escuelas de empoderamiento, y es un préstamo, el concepto de empoderamiento es un préstamo que tomamos de las feministas latinoamericanas, en nuestro caso, aunque las feministas africanas también lo estaban trabajando antes que nosotras. Y esto lo recalco porque parece que en los trasvases o en las redes que hay en el feminismo a nivel mundial, la dirección siempre es del norte a sur, siempre parece que las del norte enseñamos, ¿no?, entre comillas, a las del sur a ser feministas. Bueno, hay muchos ejemplos lo contrario, por supuesto, pero este es uno. Quiero decir que nosotras, de alguna manera, tomamos ese concepto de empoderamiento y lo adaptamos un poco a nuestra realidad. Vale, entonces el empoderamiento se ha convertido en un ámbito estrella, en un término estrella, y lo utiliza cualquier persona. Y a veces lo utiliza gente que no tiene nada que ver ni con la igualdad, ni con el feminismo, ni con el cambio social. Quiero decir que se ha convertido ya como en un término de uso común. Y insisto en esto porque entonces nosotras tenemos que estar alertas. Hay una autora, Andrea Cornwall, que dice el empoderamiento es demasiado elástico, es un término demasiado elástico y ya no sabemos muy bien de qué estamos hablando. Y yo quiero insistir en eso, porque a veces no sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Quiero decir, hay alguien, una institución o una persona habla de empoderamiento y yo suelo decir, ¿de qué están hablando exactamente? Claro, porque si tú dices derecho al aborto, todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Puede estar de acuerdo o no, pero sabes de lo que estamos hablando. Pero si yo digo las mujeres se tienen que empoderar, pues no sé muy bien siempre de lo que estoy hablando. Hay que ponerle como después apellidos. Quiero decir esto y esto y esto, ¿no? Y luego a veces además se está haciendo equivalente emprendimiento y empoderamiento y no es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, ojo, quería hacer este paréntesis para hablar también de ojo cuando estamos utilizando. Yo creo que no hay que abusar del término y cuando utilicemos ese término decir muy claro de qué estamos hablando, ¿no? Para que el público esté de acuerdo o no y pueda discutir contigo. Volvamos al tema del poder. Cierro el paréntesis sobre el empoderamiento. Y sigo con el tema del poder. Y decía que estén las mujeres, que hay una presencia de las mujeres en el ámbito político, ¿es importante o no? Es importante. Mira, si no fuera importante no habría reacciones machistas, no habría reacciones de la derecha, no habría reacciones. O sea que eso nos da una idea de la importancia que tiene que las mujeres estemos en el ámbito del poder y vosotras estéis en el ámbito de la política más formal. Pero, como decía antes, la presencia de las mujeres no es una garantía sin más, ¿no? Sabemos que hay muchas mujeres que están en el ámbito político y lo que hacen es simplemente facilitar, ¿no?, contribuir a que su formación política pues tenga un espacio y gane o lo que sea, pero que no está trabajando por la igualdad ni por los derechos de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pero es verdad, veis que todo el rato me voy, para mí no es contradicción, pero voy a pasar de un ámbito al otro, Es verdad que se puede demostrar que cuando las mujeres, solo por el hecho de ser mujeres, y cuando digo solo por el hecho de ser mujeres no quiero decir porque tengan una anatomía de mujer, sino porque se han socializado como mujeres, solo por el hecho de socializarnos como mujeres, las mujeres parece que cuando están en política piden cosas que a veces los hombres no piden. Se fijan en cosas que los hombres, hablando en general, no me suele gustar, pero dejarme que hable en general, los hombres no se fijan.
parece que las mujeres se fijan más, por ejemplo, por dar algunos ejemplos, en cuestiones de derechos humanos, se fijan más en necesidad de recursos, se fijan más, por ejemplo, el derecho a la vivienda, se fijan más, podríamos decir, en cosas que tienen que ver con su experiencia, aunque no tengan una formación feminista. Creo que me estoy explicando, ¿verdad? Entonces es importante que haya mujeres solo por eso. Pero es verdad que si hay mujeres feministas, claro, es muchísimo mejor. Porque las mujeres feministas, se demuestra, por lo menos lo que conocemos, se demuestra que cuando hay mujeres feministas contribuimos a que haya iniciativas más participativas, las relaciones sean más participativas, más horizontales. Fijaros que estoy hablando del rato de horizontalidad, pues parece que las feministas que están en las instituciones intentan, ¿no?, que lo que se está haciendo sea de modo más horizontal, más relacional, más participativo, políticas menos agresivas. Hablando en general, no quiere decir que luego una mujer no cumpla nada de esto, ¿eh? Entonces, es muy importante que haya mujeres feministas. La garantía del cambio es que haya mujeres feministas y no solo mujeres, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, incorporan nuevas maneras de escuchar, de gestión de lo común, incorporan el tema de los cuidados, aunque no sean muy feministas, pero porque es algo que les atañe a ellas directamente. Entonces, bueno, todo eso es muy importante en el ámbito del poder, ¿no? ¿Qué podemos más decir? Por decir 2 o 3 cosas más para terminar este eje. Fijaros, claro, nosotras podemos estar en el poder, vosotras estáis en puestos de responsabilidad, pero muchas veces lo que pasa es que una mujer está de concejala en una agrupación X, en un partido X, y la siguiente persona que entra no es una mujer, es un hombre. Bueno, pues Amelia Valcárcel, para hablar de esto, habla de lo que llama la investidura. Ella dice, ¿investidura qué es? Investidura es que tú eres un sujeto receptor del poder, por ejemplo las mujeres, y que tú puedes transmitir ese poder a otras mujeres, ¿eh? Pero muchas veces las mujeres no tenemos investidura. Quiero decir, nuestro poder está mediado por el visto bueno de los hombres, y esto pasa en cualquier grupo político, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, pensar en la investidura es muy importante. Pensar en cómo podemos transmitir el poder a otras mujeres, pertenezcamos a la ideología que pertenezcamos, esto es importante, ¿no? Y es importante también, en mi opinión, cómo, fijaros, un ejercicio doble, cómo apoyar a las mujeres que estáis, por ejemplo, en puestos de responsabilidad. Yo creo que hay que apoyar a las mujeres, sobre todo a las mujeres que demostráis que tenéis un compromiso feminista, pero al mismo tiempo cómo criticar. Y esto es difícil. Quiero decir, cuando esto lo hacemos, por ejemplo, desde un grupo político, claro, cuando tú estás criticando la actuación de una concejala, me da igual de quién, o la actuación de la directora de Emakunde, tú puedes tener en cuenta las dos cosas, ¿eh? O yo, por ejemplo, yo estoy en la universidad, nosotros tenemos una rectora, Nekane Balluerka. Claro, yo tengo claro que hay que apoyarle a Nekane Balluerka porque es una mujer, es una rectora, y hay poquísimas rectoras, como sabéis, en el ámbito estatal, y además es una mujer que apuesta claramente por la igualdad en su institución. Pero al mismo tiempo, yo puedo criticarla, ¿eh? Quiero decir, yo no tengo por qué estar de acuerdo con ella en todo y puedo tener una postura crítica. Este ejercicio es difícil desde el feminismo y no siempre acertamos, ni en la forma ni en el fondo, ¿eh? Pero creo que este equilibrio entre apoyar y criticar nos daría la clave de lo que tenemos que hacer luego para las alianzas, que voy a hablar al final de las alianzas entre distintos tipos de feministas, ¿no? Otra cuestión que tenemos que poder tener un poco claro es el tema de en qué puestos tenemos que estar las mujeres. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que muchas veces, esto en la universidad se ve muy fácil, muchas veces las mujeres nos dejan, fijaros, entre comillas, nos dejan estar en el poder, incluso nos buscan, porque somos mujeres. Necesitamos que haya mujeres, nos buscan. Pero nos ponen en algunos puestos y en otros no. Nos ponen en puestos que tiene que ver más con trabajo más minucioso, con ese trabajo que hacemos las mujeres que estamos acostumbradas a hacer. Bueno, la secretaria, ¿no?, entre comillas, ese trabajo, ¿no?, de coordinar, de tenerlo todo a punto, ¿no?, de hormiguita. Bueno, yo no tengo claro si las mujeres tenemos que aceptar esos puestos de responsabilidad o no. En todo caso hay que pensarlo bien, porque quizá en esos puestos tienen que estar los hombres. O sea, quiero decir que hay que ver también en qué puestos se nos invita, por qué se nos invita, si es solo por un tema de cuota o si es un tema de que hay ciertos trabajos que a los hombres les gusta menos hacer en general. Y eso yo creo que vosotros que estáis en la institución seguro que lo tenéis identificado. Yo en la universidad desde luego lo tengo bastante bien identificado. Y otro punto sería también la complicidad con los hombres, ¿eh? Yo no tengo ningún problema en trabajar con hombres. Nosotras, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de investigación muy amplio de mujeres, sobre todo antropólogas y sociólogas feministas, y trabajamos con hombres, ¿cómo no? Hombres que son feministas, porque hay hombres que no tienen ningún problema en estar trabajando con o debajo de una mujer que tiene
un puesto de responsabilidad. Oye, pues bienvenidos sean. Además, la complicidad de los hombres nos interesa mucho porque hay muchos espacios donde no estamos nosotras, están solo entre hombres, ¿no? O sea que el tema de cómo trabajar la complicidad y de reflexionar sobre la complicidad con los hombres también yo creo que es otro tema. Veis que estoy dando muchos temas, quizá demasiado. Me disculpo si estoy dando demasiados temas, pero también es por dar ideas, ¿no? Y para terminar este tema del poder, también es que Marcela Lagarde, que es una feminista que a algunas os sonará, una feminista mexicana que viene mucho por el País Vasco, ella dice que cuando las mujeres están en el poder, a veces solo se representan a sí mismas o a su grupo. Eso ya lo hemos dicho. Otras veces pueden representar a su grupo, pero también representan a las mujeres, son conscientes de que están representando a las mujeres. Pero en todo caso, unas y otras siempre van a estar relacionadas con el hecho de ser mujer. Y esto es un problema, puede ser un problema, pero también es una oportunidad. Entonces, si lo tenemos claro, pues adelante. Quiero decir, el tema de la cuota, a veces yo, por ejemplo, alrededor la gente dice, no, es que la han cogido porque es mujer. Bueno, aprovechemos esa situación, te han cogido porque es mujer, pues vale, también al otro le han cogido porque es un hombre. ¿Entendéis? O sea, ese tema de no verlo solo como problema, pero ver que puede haber un problema, verlo como oportunidad me parece interesante. Y bueno, si me permitís paso al tercer punto. Insisto, estoy un poco como rápido y citando muchos temas y espero que en el debate con las preguntas que me van a hacer las 4 electas, pues quizá podamos profundizar un poco más en algunas cosas que solo he pasado de pasada. Pero el tercer punto con el que voy a terminar le llamo pactos feministas. Este es un tema que a mí me interesa mucho, que sería, como presentación, sería la idea de que, os decía antes, el movimiento feminista vasco ha sido un movimiento unitario, siempre hemos ido juntas. Que hayamos ido juntas no quiere decir que hayamos, insisto, en que hayamos coincidido en todo y ha habido conflictos y ha habido temas donde no hemos entrado porque no era posible el acuerdo, pero ha habido siempre acuerdos y hemos ido juntas. Y creo que en el momento que estamos actual es un momento de que se está renovando y que tenemos que renovar el pacto feminista y construir un movimiento feminista vasco, ¿no?, adecuado al momento que vivimos. Cuando estoy hablando del momento, hablo de 2 cosas sobre todo, podría hablar de más, pero hablo de 2 cosas sobre todo. Una, el momento que tiene que ver con lo que llamaríamos la bakegintza, la construcción de la paz, ¿no?, la disolución de la organización ETA, ese paso unilateral, ¿no?, de la organización ETA, pero que nos ha puesto en otro marco, ¿no?, y a partir de ahí todo lo que se ha movido, no solo por eso. Entonces todo lo que sería ese marco de construcción de la paz. ¿Y por qué lo relaciono con el feminismo? Permitirme un paréntesis porque si no igual no se entiende. Pues porque lo mismo que digo que el movimiento feminista vasco ha estado unido siempre, es verdad que ha estado unido siempre que no entrábamos en el tema del conflicto vasco. Quiero decir que todos los grupos feministas no tenían la misma posición con el tema del conflicto, como es lógico, como en la sociedad, y entonces siempre que no se entraba en ese tema podíamos estar unidas. Bueno, hoy día ha cambiado el panorama y yo creo que podemos entrar en cualquier tema. Ese es mi planteamiento, que para estar unidas podemos entrar en cualquier tema. Que entremos en cualquier tema no quiere decir que todas coincidamos en todos los objetivos, pero sí en unos mínimos, que tenemos que buscar unos mínimos en cualquier tema, por lo menos en los temas que voy a señalar que me parece importante. Uno es el tema de la construcción de la paz, que enseguida diré alguna cosa, y otro es el tema de la crisis, ¿no?, de la crisis financiera que se abre en el 2008 y que, bueno, toda la crisis económica que conlleva y política, y en el momento presente que ya sabemos que se abren de nuevo desafíos y ya nos están hablando de los riesgos económicos, ¿no?, de los cambios que van a influir sobre todo en negativo en las mujeres y en los jóvenes, ¿no? Lo han dicho esta semana en las noticias y también hablaré un poquito. Es verdad que voy a darle importancia a esos 2 temas que yo creo que de alguna manera caracterizan el momento en el que estamos viviendo y por lo tanto las feministas también, qué papel o cómo nos adecuamos también a ese momento, pero en realidad, y no nos da tiempo, pero podríamos hablar de otros elementos para los pactos feministas. Podríamos hablar, por ejemplo, tiene que ver con la construcción de la paz, el tema de la violencia machista, hablaré un poco. Podríamos hablar, por ejemplo, de todo lo que es el tema de la racialización, ¿no?, que es un punto además de debate a nivel general y también en el País Vasco, ¿no?, de todas las nuevas teorías coloniales y decoloniales que están trayendo algunas mujeres migrantes del extranjero, ¿no? El tema de la lengua y de la cultura vasca, el tema del binarismo, ¿no?, y posiciones con el tema del binarismo, hombres, mujeres, trans, todo eso, que no voy a entrar, porque no tengo tiempo y además porque quiero señalar sobre todo los 2 campos esos que os he dicho y así ya podemos dar paso al debate. A ver, entonces he señalado como
como elemento de renovación del pacto feminista, como un elemento importante, como un eje importante, el tema de la construcción de la paz, no porque todas las feministas estén trabajando ahí, pero sí porque ha habido, diría, un desplazamiento en cómo el movimiento feminista en su conjunto ve el tema de la construcción de la paz, y tiene que ver mucho con el cómo estamos entendiendo la violencia machista o la violencia de género, me da igual cómo la llamemos, yo hablo de violencia machista, pero me da igual cómo la llaméis, cómo entendemos el tema de la violencia machista. Bueno, primero creo que sabéis que, o por lo menos os sonará, en el ámbito de la paz las mujeres han estado siempre presentes, quiero decir, pero como de alguna manera explícita y como colectivos, el primer colectivo, la primera iniciativa en el ámbito de la construcción de la paz desde las mujeres fue AOCHAC, que fue una iniciativa precisamente parlamentaria, aunque luego se unió al movimiento feminista, en 2006, ¿no? Y además que es un hito en el tema de la construcción de la paz en general en Euskal Herria, porque son las primeras que dicen el diálogo es posible. Son las primeras que se unen y acuerdan un manifiesto donde dicen el diálogo es posible y la violencia política no es lo más adecuado para llegar a acuerdos o para llegar a negociaciones. Pero luego han ido surgiendo muchos grupos, Magune, por ejemplo, desde la universidad. Yo estoy ahora mismo participando en el grupo feminista del foro social, que está trabajando también en este ámbito. Hay distintos grupos que están trabajando, organizaciones mixtas que tienen también mujeres que cada vez están más trabajando desde un punto de vista feminista, y también hay investigaciones. Yo qué sé, pues por ejemplo, las mujeres de Bilgune feminista han hecho bastantes iniciativas, las mujeres jóvenes de Bilgune, el Instituto de la Universidad CEGOA, Argitus, que es una asociación para la defensa de los derechos humanos. Hay cada vez más iniciativas. Nosotras hemos hecho hace poco una genealogía, desde Magune hemos hecho una genealogía de todas las iniciativas colectivas, que si a alguna le interesa os la puedo pasar. Pero sobre todo aquí lo que quiero señalar, que no me quiero olvidar que estoy hablando de los pactos, ¿no? Lo que quiero señalar es cómo hemos conseguido, de alguna manera, traer, o poco a poco, que el movimiento feminista en su conjunto se vaya posicionando a favor de esa idea de que es posible la paz, y para eso tenemos que conseguir consensos en el feminismo, en lo que tiene que ver con la violencia, en lo que tiene que ver con la justicia, ¿no? La justicia feminista de la que cada vez hablamos más. Pues fijaros, yo creo que una de las maneras en la que lo hemos conseguido en el País Vasco es que hemos entendido que violencias machistas no solo las violencias que se dan en las relaciones de pareja o en las relaciones, ¿no?, de personas que han estado vinculadas sentimentalmente, ¿no?, hombres que agreden a mujeres, ¿no?, en la calle o en entornos más familiares, sino que violencias machistas ha habido y hay a todos los niveles, y entonces hay, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las mujeres emigrantes y refugiadas, todo lo que tiene que ver con la lectura que se está haciendo también del conflicto vasco desde ahí, ¿no?, mujeres que participaron en distintos lugares en el tema del conflicto, que militaron en distintas organizaciones y que sufrieron violencia solo por el hecho de ser mujeres. Esa posibilidad, esa relectura que hemos hecho en el feminismo vasco de decir tenemos que denunciar todo tipo de violencias machistas, estén donde estén, nos ha permitido, en mi opinión, unir distintos temas y ver, entonces este tema de la construcción de la paz, eso que llamamos construcción de la paz, que es un nombre también un poco difícil, ¿no? Y a veces no sabemos muy bien de lo que hablamos, pero bueno, bakegintza en euskera decimos, pues en la bakegintza parece que podemos estar todas las feministas hoy día y tenemos que ver cuáles son los mínimos, ¿no? Y los mínimos, desde luego, son el diálogo, los derechos de las mujeres, no las violencias, etcétera, etcétera. Por una parte, ese campo, y por otra, ya para terminar, yo creo que otro pacto, y esto me parece que vosotras, en el anterior también, por supuesto, pero en este punto estáis implicadas directamente y tenéis que pensar cuál es vuestro papel, cada una en nuestro ámbito tenemos que pensar cuál es nuestro papel, es qué hacemos hoy día en el feminismo vasco en general, estemos donde estemos, con las mujeres en situación de precariedad y situación de desigualdad más alarmante. Algo que se ha agudizado en la crisis de la COVID-19, como ya sabemos, y que yo creo que el movimiento feminista tiene que hacer un pacto de mínimos, no tenemos por qué estar de acuerdo en todo, pero un pacto de mínimos, estemos donde estemos, para luchar en este campo. Me refiero a mujeres que están en situación de precariedad por precariedad económica, me refiero a toda la situación de las inmigrantes y las refugiadas, me refiero a todas las profesiones de las cuidadoras, ya sabemos que se ha demostrado que el cuidado es fundamental, pero todas las cuidadoras están en una situación laboral que es necesario avanzar,
y aquí las que tenéis responsabilidad política, yo desde luego os emplazo a que tenéis que no, bueno, se están haciendo cosas, pero hay que hacer mucho más. Todo lo que tiene que ver con el trabajo de hogar, que fijaros todo lo que ha costado, ¿no? Que les dieran las ayudas, ahora en julio han empezado, las auxiliares domiciliarias que dependen de empresas, ¿no? Subcontratadas en los municipios, las trabajadoras de residencias. Yo creo que este tema es un tema que a nivel municipal se le puede dar mucho avance y hay que tomarlo. Y este es un tema que se está trabajando en las asociaciones, ¿no? Y sobre el que el feminismo vasco, desde luego, en los próximos meses o en el próximo año, tiene que renovar el pacto y apoyar. Sobre todo citaría dos cosas, he citado distintas, pero yo creo que una es el tema de las, digo desde mi experiencia, por ejemplo, ¿no? En Basauri, todo el tema de las auxiliares domiciliarias, las condiciones de trabajo no son las adecuadas, las condiciones del cuidado que están recibiendo las personas no son las adecuadas, y yo creo que este tema desde los ayuntamientos se puede trabajar y tenemos responsabilidad para trabajarlo entre todas, pero las que tenéis responsabilidad más. Y también el tema del trabajo de hogar, que a veces, claro, no tienen ni contratos ni nada y es mucho más difícil, pero que realmente habrá que ver cómo se apoya a las trabajadoras de hogar y cómo se apoya a las asociaciones que están trabajando en este campo, que en el País Vasco tenemos unas cuantas y yo diría que están trabajando bien. Como veis, he destacado estos dos temas, pero en esa renovación de las alianzas y del pacto podrían entrar más y según en qué contexto pues podríamos meter más temas, pero creo que es un campo de desafío, de reto, y creo que es posible, sinceramente, creo que es posible el pacto feminista en una sociedad como la nuestra, la sociedad vasca, que ha apostado por la igualdad, pero que eso no quiere decir que la igualdad suponga cambio real de las relaciones de género, ¿no? Que realmente se aborde como algunas pensamos que hay que abordar, y entonces las feministas estemos en la posición que estemos, yo creo que unidas, ya digo, no tanto desde máximos, sino desde mínimos, y creo que una política de mínimos que nos una a todas es fundamental, pues tendremos que ir viendo cómo avanzamos juntas. Con este mensaje también positivo quería terminar, porque yo realmente me lo creo, aunque luego me lo pelee en el campo que esté y quien tenga enfrente me lo pelearé, pero creo que es posible todas las que estamos y desde luego todas las que estamos aquí reunidas. Eskerrik asko, muchísimas gracias. Mi esker, Mariluz, benetan inspiratzaile izan da zure hitzaldia, batez ere sortu diguzulako etengabeko zalantza. Hasieratik planteatu duzu hori izala zure helburua, zure hitzaldiagaz, eta nik uste dut lortu duzula, ez? Zalantza metodikoan sartu gaituzu eta hor gagoz, ez? Gauza guztien inguruan, bueno, galderak planteatzen eta gauzak ez ematen emantzat. Decía que si algo ha provocado, al menos así lo veo yo, igual podéis compartir esta visión, la intervención de Mariluz ha sido provocadora de dudas metódicas respecto a todo, no dar nada por sentado y recoger lo aprendido, pero como ella bien planteaba, evaluar, ¿no? Las cosas de manera... Si estamos llegando a donde se quiere llegar, si el impacto que estamos consiguiendo es el deseado, más allá del número de actividades. Bueno, hor jarri digu lurzorua, nolabait solasaldia hasteko, gomidatzen zaituztet, beste parte-hartzailei, Pilar Legarra, Paula Mieba, Maite Córdoba eta Idoia Inoriza, gugaz batzera eta momentu honetatik aurrera solasean hastea. Antes de empezar, mientras nuestras concejales y alcaldesas van incorporándose con su vídeo y su audio, recordar simplemente que para el resto de participantes de la jornada es posible intervenir a través del chat y podéis plantear reflexiones, preguntas, dudas, trasladándolas a través del chat y luego las podemos poner en común a partir de ahí. Y otra cuestión que también quiero recordar es que al finalizar la jornada tenéis la posibilidad de valorar, como bien nos indicaba Mariluz, valorar las impresiones y bueno, cómo ha resultado esta jornada para vosotras en la página web de Basqueskola, justo debajo del enlace al vídeo.
¿vale? Entonces, las evaluaciones resultan de enorme ayuda para seguir mejorando. Entonces, sí que os agradecería. Bueno, beste barik puntu honetara helduta, idoia falta zaigu, ez daukagu oraindik, vale? Hora agertu zaigu, mila esker. Beste barik, zuentzako hitza, os doy la palabra y os invito a ir compartiendo vuestras reflexiones y conversando con ellas, con Mariluz y con el resto de las participantes, si es que nos van trasladando sus ideas, preguntas y demás. Aurrera. Eskerrik asko, Mariluz. Un resumen súper fácil, entendible del libro que hemos leído. El movimiento feminista siempre ha sido un movimiento político que ha llevado a la práctica el lema de lo personal es político para trasladar el ámbito de lo público a aquellos asuntos que hasta entonces se consideraban pertenecían al ámbito de lo privado, como es el tema de los cuidados, el aborto y la violencia. Muchas mujeres, como es mi caso, nos hemos incorporado al feminismo hace poco a través de las movilizaciones del 8 de marzo a partir del 2018. Yo cuando leía tu libro me hacía mucha gracia porque me podía incluir en el grupo que tú denominas Frente Popular Feminista. Siempre había estado un poco ahí en la retaguardia, ¿no? A partir de entonces lo he cogido con muchas ganas y con mucho entusiasmo. Y como políticas nos hemos sentido interpeladas y nos preguntamos cómo afectan todos estos temas, estas reivindicaciones en el mundo del municipio, en la vida de nuestros municipios. Para las recién llegadas, al menos personalmente para mí, tu libro ha sido todo un descubrimiento. Aparte, hay cosas que me han hecho muchísima gracia, como relacionar la política con el erotismo, nunca se me hubiera ocurrido. Y luego cuando lo vas estudiando y lo vas analizando, llevas razón. La creación, muchas cosas, el erotismo no solamente sexo, es muchas más cosas. Pues eso, como te decía, para las recién llegadas, el libro y esta sesión es súper interesante. Hablas en tu libro de las transformaciones profundas que se están produciendo en la política, en las transformaciones personales y en las transformaciones colectivas. Me gustaría que profundizaras cómo afecta a nuestro ámbito en el que nosotras nos desenvolvemos todo este tipo de transformaciones en el ámbito local, en las políticas de igualdad. Eskerrik asko, Mariluz, me ha encantado leer tu libro. Eskerrik asko, bai. Besteren bat? Paula, aurrera. Bueno, lo primero, buenas tardes. Y Mariluz, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras. Es un placer. Por mi parte, comentar también que me ha encantado el libro al que hoy haces referencia. Justo lo tenía aquí y bueno, acabo de terminarlo. Me parece muy interesante cómo reflexionas sobre el poder, la violencia y los cuidados y las referencias al feminismo como un cuerpo colectivo, ¿no? El concepto de cómo hacer las cosas entre todas, juntas. Me parece que es muy, muy bueno reflexionar desde ahí. Y bueno, dentro de las preguntas que me han surgido leyendo el libro, dices que apoyar al movimiento feminista y a las asociaciones es una buena alianza que nos puede beneficiar a las mujeres que podamos estar en puestos de poder, en las instituciones, pero bueno, sabemos, como has comentado, que la relación no siempre es fácil para ninguna de las dos partes, ¿no? En los ayuntamientos, no en todos, pero sí en muchos de ellos, como decías, funcionan como ciertas alianzas, ¿no? Entre la parte política y el movimiento feminista. Por ejemplo, pues los consejos de igualdad, los foros de participación, incluso las casas de las mujeres que nombrabas. Y también en otros espacios, como comentabas, bueno, que pueden ser las escuelas de empoderamiento o esas casas de las mujeres como espacios en los cuales pues, convergen esas asociaciones de mujeres y servicios municipales de igualdad, ¿no? Donde pueden mezclarse tantas mujeres de diferentes grupos feministas, asociaciones con mujeres del ámbito institucional, de la investigación, con perfiles pues, muy plurales y muy ricos. Entonces, mis preguntas son, ¿crees que estas experiencias pueden ser modelos para generar agendas comunes, aun sabiendo las contradicciones que pueden surgir? ¿Y cómo se podría establecer vías de colaboración y encuentro en lo local, en las políticas en las que nos vemos nosotras involucradas?
Eskerrik asko. Oso ondo, hurrengoa aurrera. Idoia, zure tanda, aurrera. Bueno, antes que nada que quiero dar las gracias a la ponente por su exposición, ¿no? Que al igual que el resto de mis compañeras me ha parecido muy interesante, y el libro, por supuesto, también. Bueno, en primer lugar quisiera recalcar un par de cuestiones, ¿no? Por un lado, la gestión y el liderazgo de las mujeres en las instituciones, así como la exteriorización de los mandatos de género en la política, y por otro lado, la feminización de la misma. En torno al liderazgo de las mujeres a la hora de gestionar, y sobre todo a raíz de que los países gobernados por mujeres se haya gestionado mejor la crisis, en este caso de la COVID-19 creo que es complicado, ¿no? Establecer una relación directa causa-efecto entre el hecho que una mujer sea jefa de Estado de un país y su gestión en torno a esta crisis, ¿no? Pero me gustaría saber tu opinión, si es verdad que gobiernan mejor o no las mujeres. Yo personalmente lo que sí me atrevo a decir, y en mi opinión, es que las mujeres creo que lideramos y gobernamos de una manera diferente a los hombres. Y en este sentido quiero destacar unas palabras de Montero al leer tu libro, que se recogen, donde se dice que en el panorama actual muchas mujeres incorporan otras formas de hacer política, ¿no? A partir de otras prácticas como más participativas o más relacionales. Pero ¿esto qué conlleva? Por ello, cuando se destaca que las mujeres tenemos otras cualidades y que esto pueda suponer que estemos reforzando los estereotipos y limitando el valor de las mujeres a cumplir con los mandatos de género, como el cuidado, la empatía, la cercanía u otros valores típicamente femeninos, en mi opinión, yo creo que la clave está en la entrada paritaria de las mujeres en el espacio público, cuestione la adscripción de unas propiedades naturales a cada uno de los géneros. Es decir, que nuestra presencia en el espacio público nos obliga a todos y a todas a revisar el tradicional reparto de funciones. Y me gustaría saber un poco tu opinión sobre esto. Y por último, que acabas de comentar, estoy totalmente de acuerdo con lo que has expuesto. Yo también creo necesario que haya más mujeres en los espacios de poder, pero también creo que no solo por el hecho de que haya más mujeres se garantice per se que existen políticas feministas. Y en este sentido no tenemos más que ver el claro ejemplo de algunas mujeres de algún determinado partido político, donde podemos escuchar discursos totalmente en contra del feminismo y de la realización de políticas feministas. Y en este sentido también quisiera recalcar unas líneas del libro donde se habla en torno a un reportaje en el diario.es, donde todas las entrevistadas, que en este caso eran candidatas a nivel municipal, diferenciaban claramente entre liderazgos femeninos y feministas, y donde también opinaban que solo con ser mujer no es suficiente. Y por ello me parece interesante la reflexión en torno a que los liderazgos feministas tienen que ir dirigidos al cambio social y a la conciliación entre la vida política, además de ser más horizontales y colaborativos. Y por ello, ya termino, creo que nos queda mucho por hacer, mucho por avanzar y mucho por trabajar para poder llevar a cabo políticas feministas efectivas en el mundo político, y es por esto por lo que me parece tan importante que haya encuentros como el de hoy de Basque Escola, donde mujeres políticas compartamos nuestras ideas y creamos esta red tan necesaria, ¿no? Y a veces se confunden un poco los términos y a menudo se identifica política feminista con política de mujeres. Quisiera saber qué queremos decir con políticas feministas, y por mi parte eso es que ricasco. Oso, mi esker, aurrera Pilar. Bueno, arratsaldeon denoi. Bueno, Mariluz, yo he leído el libro, creo que tengo que volver a releerlo, porque la verdad es que a mí me ha dado la sensación de que hay muchísimo para reflexionar, pero bueno, me ha ayudado para poner un marco, ¿no? Y desde dónde partir en esas reflexiones. Yo me voy a centrar en la última parte de tu ponencia, cuando hablabas de la renovación un poco de los pactos feministas, ¿no? Has hablado de esa iniciativa colectiva de AOCHAC en 2016, ¿no? Fue impulsada, el 2006, perdona, que fue impulsada por mujeres de la comunidad autónoma y de Navarra también, ¿no?
y sobre todo por la importancia que tuvo el que hubiera mujeres de todas las opciones políticas, ¿no? Que es lo que un poco recogemos también en el modo de funcionar de Back Escola y que a mí me parece súper importante. Pero a esa iniciativa, ¿cómo pues, se logró que se sumaran los grupos feministas, ¿no? Y la reivindicación que hacen del diálogo y la necesidad de dejar a un lado un poco el tema del uso de la violencia, ¿no? Y claro, no fue una iniciativa cualquiera cuando 5.000 mujeres firman un manifiesto, ¿no? Pero yendo un poco a lo más concreto, creo que has dado muchas pistas, pero ¿crees que es posible poner en nuestra agenda pactos feministas fuertes a día de hoy? Y por otro lado, ¿en torno a qué reivindicaciones podríamos empujar esos pactos? Y sobre todo ya refiriéndonos ya a política más local, ¿cómo podemos trabajar en eso? Eso sería un poquito mi pregunta. Gracias. Oso ondo, mila esker. Aurrera, zuen arteko a vuestra conversación. Bueno, eskerrik asko guztioi. En realidad casi es como que tendríamos que hacer otra nueva conferencia, ¿no? Pero bueno, algunas ideas también que al hilo de lo que iba diciendo igual o se me ha olvidado o bueno, me parece que pueden ayudar también como a concretar, ¿no? Al hilo de lo que habéis planteado. Claro, Maite comentaba cómo afectan las transformaciones, ¿no? De que yo he hablado en el ámbito concreto vuestro, en el ámbito municipal. Bueno, al principio he dicho que algunos cambios, un cambio importante, y yo creo que eso juega a vuestro favor, es el tema de que hoy día ser feminista no está mal visto. Claro, esto parece que es algo, ¿no? Hoy día ya como lo damos por dado, aparece alguien en la televisión, cualquier artista tal, y ya hasta que nos extraña, nos chirría que una cantante salga diciendo que no es feminista. Ahora ya es como que no queda bien, ¿no? Porque le hemos dado la vuelta. Pero claro, esto se le ha dado la vuelta solo recientemente. O sea, si vamos un poquito para atrás, hace 10, 20 años tenías que justificar que eras feminista según dónde, por supuesto, entonces no siempre estaba bien visto, te preguntabas si eras radical o no. Hoy día ya te han dejado de preguntar si eres feminista radical, lo cual es una ventaja, sinceramente, porque dices, pero bueno, ¿qué significa radical? No, quiero decir que en 10 años o 15 eso ha dado la vuelta. Bueno, yo creo que eso cuenta a vuestro favor, porque hoy día, si estáis de concejalas o de ¿no? responsables de un grupo o de alcaldesas, ¿no? Claro, tú puedes decir que eres alcaldesa de un pueblo y que eres feminista, supongo que hay personas del municipio que estarán en desacuerdo, que les parecerá mal, pero en general hay como un clima favorable, ¿no? Otra cosa es depende de lo que digas, ¿no? Pero en conjunto. Entonces yo creo que eso es favorable, eso hay que utilizarlo, ¿eh? ¿Cómo afectan también las transformaciones? Bueno, pues en la medida que también, o cómo os pueden afectar, en la medida que también que hay más profesionales feministas, que hay más, no sé si hay más grupos que antes, diríamos en los años 80 había muchos grupos, luego lo que pasa es que ha habido unas décadas donde los grupos no tanto han desaparecido, sino que han adelgazado, solemos decir, ¿no? Se han quedado como un poquito menos y ahora están surgiendo muchos grupos, están surgiendo grupos de mucho tipo, están surgiendo grupos, por ejemplo, de jóvenes que, como es lógico, son mucho más rebeldes y contestatarias, por lo tanto, muchas veces, si tú estás en un cargo político, igual están en contra tuyo. O por lo menos te van a poner las cosas más difíciles, que es igual es, yo qué sé, pues una asociación de amas de casa o una asociación de viudas. No quiero estereotipar, porque puede ser lo contrario, pero bueno, en principio hay tendencias. Bueno, pues tendrás que ver, pero que tú estés en un municipio del tamaño que sea, donde haya grupos de mujeres, yo creo, yo por lo menos si fuera concejala o alcaldesa, lo tomaría como algo rico. ¡Jo, qué bien! Qué bien, porque si no estás sola tú ante el peligro, estás sola tú frente al resto de personas que están trabajando en el gobierno municipal o en la oposición o lo que sea, y en el pueblo, entonces vas a tener un apoyo o puedes tener un apoyo. Entonces yo efectivamente creo que solo por el tema de la cantidad y el tema simbólico de que el feminismo se ve mejor, pues eso ayuda. Que luego va a haber discusiones, debates y conflictos, pero esto no lo he dicho, pero es que ser feminista implica que va a haber conflictos. No es posible que haya un movimiento social como el feminismo y no haya conflictos.
externos e internos. Es que si no, no sería un movimiento social. O sea, que tomemos los conflictos como salud, como un índice de salud del movimiento. Entonces, bueno, creo que a ese nivel muchas de las cosas que he planteado os influyen, os pueden influir positivamente o negativa, pero os influyen y desde luego creo que es un buen momento para estar en un cargo político. Yo no he estado, ni probablemente voy a estar, ¿no?, en vuestro papel, pero sinceramente creo que ahora, hoy día, ser una alcaldesa o una concejala feminista, es un momento bueno, es un momento con retos y con desafíos y que se pueden hacer cosas, ¿no? Por otra parte también, cuando estaba preparando la conferencia, pensaba que también vosotras tenéis que pensar que vais a estar 4 o 8 años los que estéis y luego desaparecéis. No en todos los casos, pero en muchos casos. Entonces yo creo que eso también, digo, estando ahí o en otros niveles que estamos solo unos años, hay que pensar también tú lo que haces en esos años y lo que dejas para que hagan las que vienen después, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar un poco, en general todas, ¿no?, pero vosotras con una perspectiva un poco de futuro. No es tanto lo que yo voy a rentabilizar como alcaldesa, como concejala, sino lo que se va a rentabilizar en el pueblo, y eso también es importante, ¿no? Bueno, pasando a lo que comentaba Paula, de si las experiencias, por ejemplo, de las casas de las mujeres, o bueno, las iniciativas que estamos llevando a cabo son modelos, ¿no?, que se pueden exportar, yo creo que sí. Pero claro, a ver, yo soy antropóloga, ¿no? Entonces, claro, las antropólogas solemos tener mucho cuidado con el tema del contexto. Quiere decir, tú puedes obtener una iniciativa que en un contexto determinado, en un municipio, por ejemplo, es exitosa, la trasplantas a otro contexto y no tiene el mismo éxito. O sea, hay que tener en cuenta las características de ese contexto, favorables o desfavorables, lo que sea, ¿no? Entonces, efectivamente, si nos referimos, por ejemplo, al tema de las escuelas de empoderamiento y las casas de las mujeres, no es que lo digo yo, es que la experiencia nos demuestra que son trasplantables y que de hecho, ¿no?, muchos municipios se están haciendo eco y en 5 o 10 años vamos a tener muchas más casas de las mujeres. Eso, yo me apostaría a la mano derecha. Es así, va a ser así. ¿Esto quiere decir que lo que se haga sea bueno, positivo siempre? No lo sé. Antes os decía, ojo con las casas de las mujeres porque es una iniciativa exitosa y yo creo que muy interesante, un laboratorio muy interesante, pero según cómo se haga la casa de la mujer o de las mujeres, pues igual las condiciones no son las mismas y no te sale muy bien y luego resulta que el movimiento no se implica con la casa, por decir algo, ¿eh? O surge otro tipo de conflictos. O sea que no hay que dar por hecho que como en Basauri o en Ermua, que fue la primera en Ermua, salió muy bien. Bueno, veremos a ver. Veremos a ver qué mujeres sigue habiendo en ese pueblo, veremos a ver qué grupos políticos, qué personas concretas están trabajando en esos grupos políticos, que las personas concretas son fundamentales. Entonces, bueno, yo creo que sí, pero siempre adaptado a un contexto, ¿no? A mí, desde luego, el tema del encuentro entre feministas, veis que lo he subrayado mucho en la conferencia, pero es que yo me lo creo. A ver, yo me lo creo porque en los ámbitos en los que yo estoy es así y creo que es para bien. Y hay debates, pero creo que es para bien, porque si no, si cada una trabajamos desde nuestro compartimento, se pueden hacer cosas, por supuesto, pero al final, digamos, el salto cualitativo es cuando tú te unes a otros sectores de feministas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí. Esto no quiere decir, además, que, digo, antes se hablado de los conflictos, permitirme otra vez que lo diga. Mirad, yo estoy en el máster de estudios feministas y de género de la UPV y en el doctorado. Y yo siempre suelo decir que el alumnado, las mujeres que vienen, que no son siempre jóvenes, a veces son mayores con mucha experiencia feminista, que vienen al máster, es un alumnado muy exigente, mucho más exigente que en otros másteres. Eso es una garantía de éxito, pero también es un problema, entre comillas, quiero decir. Te hace, si tú estás de responsable, te hace pensar, hay que resolver conflictos, las mujeres se van a quejar más que otro tipo de alumnado. Es que somos así las feministas, que si no fuéramos así no estaríamos donde estamos. Entonces, donde haya feministas va a haber exigencias, quejas y conflictos. Pero bueno, en general es porque se quieren cambiar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, ver un poco también cómo negociar y cómo gestionar todo eso, ¿no? Pero yo creo que sí, que muchas iniciativas que se están haciendo ahora, Paula, efectivamente hay que ver cómo se pueden ir trasplantando y cuáles serían las condiciones reales de éxito, ¿eh? No tanto que yo me pueda apuntar el tanto, si me permitís así, esto queda un poco duro decir, pero yo soy concejala y me apunto el tanto, porque fijaros, en el tiempo en el que estoy yo he sacado la casa de la mujer. Bueno, pues vale, pero según cómo salga igual no sirve para nada. Entonces, bueno, ojo, ¿no?, con eso, que tengamos una visión un poco colectivista, ¿no?, y política. El tema Idoia, el tema de cómo gobiernan las mujeres, estoy completamente de acuerdo con la reflexión que has hecho tú, y
ya habéis visto que yo he hecho como una doble, ¿no? He dicho que haya mujeres, sí, que haya mujeres. Que haya mujeres. No son feministas, que haya mujeres. Que haya mujeres. Primero, por el derecho que tenemos a estar. Y el derecho que tenemos las mujeres a hacerlo tan mal como los hombres. De esto habla Amelia Valcárcel y siempre me ha gustado mucho. Decir, no, pero es que ¿hay hombres mediocres? Sí. ¿Cuántos hombres mediocres hay en la política? Por Dios. Bueno, pues tantas mujeres mediocres por lo menos que haya. Y ya podemos empezar ahí a hablar de igualdad. O sea que eso como punto de partida. Pero es verdad que, claro, las que estamos aquí entendemos que solo con eso no es suficiente, que en muchos partidos de derechas las mujeres sirven simplemente para apoyar los objetivos de su grupo. Les importan un bledo el resto de las mujeres, o en todo caso quizá trabajen por su propia igualdad, por sus propios derechos, pero no más allá de su propia vida, ¿eh? Entonces, bueno, yo por lo menos entiendo el feminismo como no pensar en las mujeres que están en peores condiciones que tú, no solo tus condiciones, ¿no? Entonces, cuando gobiernan las mujeres lo hacen distinto. Pues mira, mi respuesta es que no lo sabemos. Porque creo que en esto también, ojo, hay indicios de que sí, de que en general hay indicios de que parece que las mujeres feministas cuando están en los puestos de responsabilidad, en general tienden a hacerlo distinto y he dado esas señales. Parece que escuchan más, parece que son más horizontales, parece que tienen en cuenta más las relaciones y cuidan más las relaciones, parece que se fijan más en unos temas que en otro. Tenemos esos indicios, pero mi propuesta es evaluemos lo que estáis haciendo en vuestros municipios concretos. Con tranquilidad, hombre, ya sé que te critiquen no es bueno, pero evaluemos, ¿eh? Entonces, ¿por qué es importante evaluar? No tanto para decir esa lo hace bien o esa lo hace mal, no sería solo por eso, sino también por ver las claves del éxito. O sea, cuando una mujer está actuando como feminista, por ver las pegas, los problemas que tiene, las dificultades, las alianzas, cómo está utilizando las... Es que sabemos poco de eso realmente. Hombre, las mujeres que están en investigaciones en ciencias políticas hablan de esas cosas, pero sobre todo nos dan números, no nos dan tanto procesos. Y necesitamos evaluar los procesos. O sea, que todo lo que estéis dispuestas vosotras a evaluar, o a vosotras mismas, o lo que o están haciendo otras, yo creo que nos sirve a todas, porque no lo sabemos. Tenemos indicios e intuiciones. Yo puedo hablar, por ejemplo, de mi pequeña experiencia en puestos de responsabilidad en algunos puestos en la universidad. Tengo algunos datos, pero no tenemos investigación, reflexión, no digo investigación como un estudio, es una reflexión seria. Entonces yo eso sí lo he hecho en falta. Y luego, por lo que planteaba Pilar de los pactos, claro, efectivamente ya has visto que para mí es un tema muy importante, porque yo además estoy implicada en el tema de la construcción de la paz. En concreto ahora estamos trabajando con el tema de la justicia feminista, que me parece además que es un tema que nos sirve para unirnos todas, ¿no? Estemos donde estemos. Es verdad que AOCHAC, lo he dicho pero lo vuelvo a repetir, fue una iniciativa innovadora a muchos niveles y fijaros que si hubieran sido hombres se hablaría mucho más de AOCHAC, pero son las primeras que públicamente se unen mujeres de distintas ideologías, incluso el PP en un primer momento, lo que pasa que luego no le dejaron continuar, también hay que decirlo así, no le dejaron continuar y la mujer del PP, la parlamentaria del PP se salió, pero todas las parlamentarias de posiciones políticas, que en aquel momento era un momento más difícil que el de ahora, por supuesto, supieron unirse y lo que yo decía antes, unos básicos, que era el diálogo es posible, la violencia política es mejor no utilizarla. Fijar, eran unos mínimos, bueno, era terrible lo que se decía, pero eran unos mínimos, no entraban mucho más. Bueno, entonces, yo creo que me decías, ¿es un momento para el pacto? Yo creo que sí. Es verdad, a ver, incluso lo veo más posible, claro, yo tengo una visión un poco también del Estado, entonces, bueno, estamos hablando del País Vasco y nos tenemos que centrar aquí, pero yo sí lo veo a nivel del Estado, en el Estado ahora mismo lo veo bastante más complicado, porque han surgido una serie de debates con el tema del binarismo, ¿no? De toda la crítica que algún sector del feminismo está haciendo a posiciones más críticas con el binarismo, transgenerismo y todo esto, que aquí no está siendo problema, por lo menos de momento esto no está siendo problema, no hay desacuerdos a ese nivel, en esos mínimos. El tema de la prostitución también es un tema que está levantando ampollas, que es un tema que también hay aquí diferencias de opiniones en el ámbito vasco, pero qué hacer, ¿no? En el ámbito de la prostitución, pero de momento aquí no nos está llevando a la ruptura y en otros, y en el Estado sí. Yo creo que aquí, en este momento, es posible, aunque haya temas difíciles, como es el tema también de las mujeres racializadas, que son muy críticas, ¿no? con la posición que ellas tienen y dicen, no, el tema de la raza no se está teniendo en cuenta suficiente. Y todas esas críticas que se hacen de distintos sectores.
O el tema también eso de mujeres que están trabajando con mujeres en situación de precariedad, como son trabajadoras de hogar y tal, que son muy, muy críticas, y yo creo que se puede ser con algunas posiciones institucionales que nos está apoyando, que en realidad en el tema de los cuidados se está haciendo la vista gorda porque hay mucho dinero en juego, porque arreglar el tema de los cuidados y que las mujeres puedan tener otro papel y otra posición significa muchos millones de euros, y no parece que nuestros gobiernos, lo siento mucho, no parece que nuestros gobiernos están dispuestos. Entonces tendremos que presionar, y las mujeres que estáis ahí, si estáis de acuerdo, tendréis que presionar en la medida de vuestras posibilidades. Pero así todo, a pesar de las dificultades y de dificultades que van a surgir más, todo el tema de la extrema derecha y tal, que puede suponer también aquí, ¿no? Fijaros que la extrema derecha ha cogido el feminismo como uno de sus temas, lo cual esto es un problema para el feminismo. Es un problema terrible porque lo han cogido como el debate. El tema es el feminismo, pero no están hablando solo de feminismo, por supuesto. Entonces, eso es posible que en el País Vasco también vaya más. A pesar de todo, yo creo que precisamente, no a pesar de todo, precisamente por eso, las feministas tenemos que llegar a pactos, y yo creo que las que nos lo creemos, que igual todas no se lo creen, las que nos lo creemos, que tenemos que trabajar en esa idea. Entonces, tendremos que trabajar cada una en nuestro ámbito, pero por otra parte, ¿qué podemos hacer juntas? ¿No? En ciertos momentos, ¿qué podemos hacer juntas y cuáles son los mínimos? He señalado, por ejemplo, en el ámbito de la construcción de la paz, por supuesto, pero en el ámbito de la precariedad, ¿qué hacemos en este momento concreto con las profesionales del cuidado en los municipios? ¿Qué hacemos con las condiciones laborales de las auxiliares domiciliarias, por ejemplo? ¿Qué hacemos con las trabajadoras de hogar, aunque no estén contratadas? ¿Cómo podemos apoyar? ¿Cómo podemos poner fondos para que se les apoye? ¿Cómo podemos? Entonces, yo creo que ahí deberíamos poder llegar todas las feministas vascas a un acuerdo. Si no llegamos ya lo veremos, pero las condiciones se dan. Bueno, no sé si he contestado a todo, pero más o menos los temas que estabais tratando, si queréis ahora alguna pregunta más. Ez dakit, batek gehiago edo Mariluzek esandakoaren inguruan beste zerbait planteatu nahi duen puntu honetan. No sé si queréis hacer alguna aportación más, alguna reflexión más en este punto. Creo que hemos sobrepasado un poquito el tiempo que habíamos estimado y establecido para la jornada, pero bueno, todavía podemos arrascar esos minutos si tenemos alguna cuestión pendiente que queréis comentar. ¿Alguna de vosotras? Mira, Letiques. Pilar, Maite, Paula. Bueno, yo simplemente decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que exponía, ¿no? Y sí que, aparte de esa conveniencia del pacto que tanto necesitamos y poner los cuidados en el centro, sí que me surge un poco, pues eso, el hecho de que no solamente tengamos esos debates y lleguemos a pactos, sino que luego consigamos que se pongan en valor tanto como decías, ¿no? Como si lo hubiesen hecho los hombres, que realmente tengan una relevancia, que sean reconocidos los pactos y que eso también anime a otras mujeres a poder entrar a los debates, a poder ser parte del feminismo y que, bueno, que esto no tiene por qué ser desde un ámbito institucional, sino que nos una a todas de alguna manera y que de verdad sea conocido y relevante, ¿no? Que es lo que nos queda todavía por hacer, que es una de las muchas tareas, pero bueno, que la verdad es que bueno, coincido 100% con lo expuesto y que muchísimas gracias, Mariluz. Besterik, un último comentario, una última reflexión. Yo totalmente de acuerdo con lo de la evaluación que ha comentado. Me parece un tema fundamental porque además de la evaluación, aunque sea crítica a lo que ella ha dicho, es de donde se sacan cosas constructivas. Todo no tiene por qué ser un mar de rosas, como ella ha dicho. Entonces, efectivamente, la evaluación me parece fundamental. Y luego el tema de los cuidados que él dice, a mí es un tema que realmente me preocupa mucho. Se exige mucho a la mujer cuidadora, unos límites de tiempo. La verdad es que es un tema que yo creo que como políticas nos tendríamos que unir y llegar a consensos, no sé de qué manera, debates para hacer presión, porque el tema de los cuidados la verdad es que es un tema que preocupa. Si me permitís, Eukene, yo me voy a lanzar y voy a haceros una propuesta. Quizá
podríais hacer podríais o podríamos, pero bueno, quiero decir, tomando la iniciativa, me estoy fijando un poco en el tema de AOTCHAC, ¿no? ¿Qué hicieron las mujeres de AOTCHAC? En un momento donde el diálogo era imposible, donde había un conflicto terrible, donde, bueno, pues había también la situación que había, ¿no? De muertes y de violencia y tal, ellas, a pesar de eso, se unieron. Quizás se podría hacer un pacto entre las electas que estáis en distintas posiciones políticas sobre el tema de los cuidados, algunas medidas mínimas a lo que podáis llegar, más allá de lo que vuestros propios grupos políticos estén haciendo. Quiero decir, como una presión a los grupos políticos, me da igual cualquiera, algunos se pueden estar más posicionados a favor o no, pero nos unimos las mujeres electas y decimos esto y esto. Yo qué sé, puede ser, por ejemplo, a mí me preocupa mucho que el tema de los cuidados sea un negocio. Si las empresas que están en el ámbito del cuidado están sacando beneficios de eso, eso ya es una condición de partida mala. Bueno, no sé si esto otro, vosotras tenéis más información que yo, desde luego, pero quizás se podría hacer eso. Imaginaros qué momentazo sería, por lo menos para mí, ver una rueda de prensa donde 40, 50, me da igual quiénes, electas del País Vasco se han unido y dicen a nuestros grupos políticos que esto y esto en el ámbito de los cuidados. Sería un gol terrible. Quiero decir, se pueden hacer cosas más allá del grupo donde estéis y de las limitaciones que tendréis, que seguro que sí. Vamos, no tengo dudas, ¿no? Nos ha lanzado el guante, haya dejado la cosa. Tenemos una comisión cuyo título es Redes, Alianzas y Pactos, con lo cual igual Idoia es una de las participantes, o sea que igual cogemos el guante y le damos unas vueltas, por lo menos. Bueno, es un envite, ¿no? Está bien. Hay que ver hasta dónde sabemos, pero es verdad que el tema de los cuidados es una de estas cuestiones que la crisis del COVID ha puesto en evidencia, ha visibilizado de una manera brutal en ese sentido. Y con la que ha caído, es decir, con lo que ha estado pasando, todavía no parece que se mueva nada, ¿no? En apariencia. No parece que haya a la vista ningún cambio que tome en consideración el enorme valor que ha tenido el trabajo de muchas mujeres, las precarias condiciones, el impacto que ha tenido en su salud, en su bienestar. Ahí es nada. Ahí queda un poco el tema. Vale, ikusten dut txatean agertu dela baten batek ze gustoa hainitz argiak entzutea. Emakume feministok badugu zer pentsatu, badugu zer egin. Eskerrik asko, Mariluz. Batek. Eta besteren batek, bebai eskertzen dizu, eskerrik asko, Mariluz, benetan inspiratzailea izan da zure hitzaldia. Hau da Izaskun Landaia. Uste dut horretan bat etor gaitezkela, inspirazioa eta batez ere agendan hainbat kontu eroateko eta gero lanean jarraitzeko. Hori azkenengoa adibide bat baino ez da, baina zure hitzaldian zehar eta elkarrizketanetan zehar hainbat kontu atera dira eta gure motxiletan daroagu horregaz lanketan jarraitzeko. Desde Basque Escola y desde Basque Escola Sarea, una invitación y un envite a seguir profundizando en las cuestiones que nos plantea Mariluz y a la inevitable alianza necesaria con el movimiento feminista desde lo micro de nuestros pueblos y ciudades hasta planteamientos más generales, ¿no? Más globales, como este pacto, no sé si pacto vasco o pacto mundial, ya no sé hasta dónde llevarlo, pero bueno, por lo menos por algún sitio hay que empezar, ¿no? De alguna forma. Bai, honaino heldu gara gaur, dana gelditzen da irekita eta gure eskuetan aurrera jarraitzeko, esker onak ematea lehenengo eta behin parte hartzaile guztiei, uztaileko ostiral batean gogaz batu diren pertsona guztiak eta adi jarraitu dutenak jardunaldean gertatutakoa. Nada desdeñable el esfuerzo de las personas que han estado conectadas a este encuentro paradójicamente incorpóreo que nos ha obligado esto de
los encuentros a distancia, ¿no? Por vías telemáticas, que damos las gracias de que podamos hacerlo, pero que es verdad que echamos de menos este encuentro más corporal, ¿no? Más carnal en ese sentido. Este año nos ha tocado así, la jarduna de Basqueskola ha sido incorpórea, el año que viene posiblemente podamos hacerlo de otra manera. Besterik ez, mila esker denei, mila esker Mariluz, Paula, Pilar, Maite eta Idoia, eta gurekin lehenago egon diren Izaskun Landaida eta Angela Egia, eta mila esker ere hau guztia gertatzea posible izan egin duten taldea, berdintasun kooperatiba, honen atzetik ibili direnak tripa guztiak mugitzen hau gertatu da. Sin más, un saludo, agradecimiento a todas las personas y al equipo técnico de Berdintasun que ha estado dando soporte durante toda esta jornada. Beste barik, eta hurrengora arte, mila esker denei. Mila esker benetan. Mila esker. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Agur. Agur. Agur, agur. Agur.